Buen día, mi nombre es Armando Iris Martínez Pérez. En este video les voy a presentar el tema de cinética de una partícula correspondiente a la asignatura de dinámica. Bien, este tema está conformado por varios subtemas, que es el trabajo de una fuerza, principios de trabajo y energía, principios de trabajo y energía para un sistema de partículas, potencia y eficiencia, fuerzas conservadoras y energía potencial y conservación de la energía. En este video vamos a ver algunos. Posteriormente en otra serie de videos vamos a terminar de ver todos los subtemas correspondientes a cinética de una partícula. Bien, el primer tema, como lo observamos en el listado, es el de trabajo de una fuerza. Bien, en este caso, subtema se refiere a que una fuerza realizará trabajo en una partícula cuando ésta sufra un desplazamiento en la dirección de la fuerza. Bien, aquí tenemos este esquema donde tenemos esta partícula en este punto A y nosotros le aplicamos una fuerza. Nosotros al momento de aplicarle una fuerza, esta se va a desplazar del punto A al punto B. Ese desplazamiento debido a esa fuerza y siguiendo esta trayectoria que nosotros vamos a decir que va a ser S, de este punto a este punto, nosotros vamos a decir que siguió toda esta trayectoria o esta distancia. Esta distancia vamos a decir, como estamos tomando un término diferencial o estamos seleccionando una parte diferencial o una pequeña sección que desconocemos sus longitudes, vamos a decir que esta longitud va a ser ds. Aquí tenemos dr, pero esta dr depende de la posición de ese punto, pero en términos vectoriales. Bien, vamos a representar, espero que no me se vea tan chueca la línea de aquí a acá. Aquí tenemos el otro vector r'. Entonces la distancia que tenemos desde este punto a este punto, que podemos representar de forma vectorial, también lo podemos representar de forma escalar. Es por eso que aquí tenemos en estas ecuaciones estos términos. Nosotros tenemos que el trabajo de forma general pues es la fuerza por la distancia. Entonces aquí en estos casos pues ya tenemos la fuerza y la distancia. Aquí tenemos que es con respecto a coseno de teta, porque tenemos la fuerza la cual ha sido aplicada con un determinado ángulo y queremos que siga la línea de acción o desplazamiento de la partícula. Entonces esa fuerza tiene esta componente y esta componente. Esta componente obviamente la podemos determinar como f coseno de teta y esta otra componente como f seno de teta. Obviamente, como lo comentábamos, es la fuerza por la distancia. Entonces, si esta fuerza es la que está siguiendo esa línea de acción, pues obviamente la que vamos a ocupar, la componente que va con respecto a esta línea de acción. Entonces tendríamos esa fuerza coseno de teta por la distancia. Bien, esta representación sería en términos escalares. En términos vectoriales, pues utilizaríamos esta representación. Obviamente, lo que hace más sencillo la solución de este tipo de ejercicios pues, es utilizar los términos escalares. Por lo tanto, la que vamos a estar utilizando en este subtema pues van a ser esta expresión. Obviamente también la dejamos el trabajo como una representación diferencial. Bien, en otras palabras, para que se entienda un poquito más esto, tenemos un balón, lo pateamos, aquí aplicamos esa fuerza. Esta fuerza pues obviamente tiene un determinado ángulo θ, se va a desplazar este balón de aquí a acá y ese pues va a ser esa distancia, ¿sí? Esta fuerza, como lo tenemos aquí, pues tiene este ángulo. Entonces, para poder determinar el trabajo que genera o que se ejerce sobre este balón, pues es esta fuerza, pero con respecto a la componente que va alineada al desplazamiento de este balón.
por eso tomamos esta componente que sería f coseno de teta por este término de s. ¿Sí? Entonces otra forma de verlo, cómo se obtiene esta ecuación, pues sería a partir de este ejemplo del balón que les comento. Bien, se van a presentar un par de condiciones para poder determinar, en este caso, si el trabajo que estamos llevando a cabo por el desplazamiento de la partícula va a ser positivo o negativo. En el la primera condición que tenemos es cuando el ángulo de la fuerza está dentro de este intervalo, mayor o igual a 0 o menor a 90. En este caso, pues tenemos nuestro elemento, le aplicamos esta fuerza, va a tener desplazamiento, se va a desplazar de esta manera. Bien, entonces esta fuerza pues va a presentar un ángulo θ. Observamos si ese ángulo pues va a estar en este cuadrante, dentro de este cuadrante. Pero ¿qué ocurre? Si nos recuerda un poquito lo que comentábamos en la diapositiva anterior, nosotros requerimos la fuerza que está alineada al desplazamiento. Entonces en este caso pues la componente de esta fuerza tenemos dos con respecto a este eje, con respecto a este eje, ¿no? Obviamente vamos a tomar este y va a ser f coseno de teta. Entonces observamos si tiene el mismo sentido. Esta fuerza va hacia este sentido y este desplazamiento va hacia este sentido. Esta condición de ángulo va a generar este comportamiento y por lo tanto vamos a decir que nuestro trabajo va a ser positivo. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos este caso? Tenemos nuestro elemento que queremos desplazar, le aplicamos una fuerza, esta fuerza va hacia acá, pero el desplazamiento va a ir hacia acá. Pueden pensar que tiene un poquito de incongruencia, pero ahorita vamos a ver en qué caso se puede presentar esto. Observamos el ángulo θ y pues es mayor obviamente a 90 grados y menor a 180. Entonces, en este caso, pues necesitamos nosotros esta componente y esta componente observamos y tiene diferente sentido que esta. Entonces, en ese caso, pues podemos considerar que bajo esta condición nosotros vamos a obtener un trabajo negativo, pero pues se pueden preguntar, pues es un poco ilógico porque si yo le aplico fuerza a este elemento, pues se va a desplazar para acá. Pero ¿qué ocurre si nosotros tenemos una liga o ese elemento está sostenido por un resorte? Entonces sí ya se empieza o se puede presentar este comportamiento. Le aplicamos una fuerza, sí llega a desplazarse de cierta manera un poco hacia acá, pero a final de cuentas el desplazamiento final va a ser hacia este sentido que estamos marcando. Bien, son el par de condiciones que se pueden presentar con respecto al ángulo y que nos puede indicar el tipo de trabajo que vamos a tener, si positivo o negativo. Bien, por la naturaleza del cálculo de trabajo, que es fuerza por distancia o por desplazamiento, nosotros vamos a tener estas unidades. También se pueden presentar otras unidades, pero las convencionales es esta, que vamos a obtener la unidad de fuerza y la unidad de distancia o desplazamiento, que nos va a dar un joule. Entonces, en este caso, si tenemos una equivalencia a este par de unidades, cuando tengamos libras pie, pues se queda como libras pie. Ya en su momento vemos si existe algún tipo de conversión a alguna unidad cuando tengamos esta combinación de libras pies. Bien, dentro de este trabajo de una fuerza nos vamos a encontrar con diferentes situaciones. Una de estas situaciones es que si el trabajo de una fuerza pues resulta ser variable, ¿qué va a ocurrir? Bien, si nosotros tenemos esta partícula que está aquí, la queremos o la desplazamos de este punto a este punto y conforme vayamos avanzando vamos aplicando una diferente magnitud y un diferente ángulo, pues obviamente ya no va a ser pues una fuerza constante la que estamos aplicando. Hay una variación con base al desplazamiento, va a haber una variación en la fuerza aplicada, en la magnitud. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Aquí tenemos este esquema donde vamos a desplazar
esa partícula de este punto y como lo comentábamos vamos a ir variando o se va a ir variando la magnitud de la fuerza, entonces vamos a tener este comportamiento. Entonces para poder determinar nosotros la cantidad de trabajo pues tenemos esta gráfica o esta función que o este comportamiento que nos representa cómo se está desplazando y bajo qué condición de fuerza se está desplazando esta partícula. Entonces nosotros para poder determinar la magnitud total de ese trabajo pues podemos sacar el área bajo la curva. Y para poder determinar esa área bajo la curva pues aplicamos una integral. Tenemos las funciones o la expresión base. Le aplicamos una integral del punto en donde estamos inicialmente y hacia donde queremos movernos. Esta expresión nos va a permitir determinar la magnitud de trabajo que se genera cuando estamos aplicando una carga variable a lo largo de ese desplazamiento. Entonces aquí tenemos este caso del trabajo de una fuerza variable, nos vamos a encontrar con el uso de estas expresiones. Ahora tenemos el caso del trabajo de una fuerza constante que se mueve a lo largo de una línea recta. Bien, tenemos aquí nuevamente la partícula o el elemento al cual vamos a aplicar la fuerza, pero vamos a suponer que a lo largo de esta trayectoria vamos a aplicar la misma magnitud de fuerza, sin importar el ángulo que esté, pero vamos a aplicar desde este punto hasta este punto la misma fuerza y con el mismo ángulo. Entonces eso nos va a dar este comportamiento lineal que estamos viendo aquí. Entonces en ese caso pues este término va a ser constante. De nueva cuenta, nosotros debajo de este comportamiento pues vamos a generar un área que nos interesa conocer porque esa área nos está indicando la magnitud del trabajo que estamos llevando a cabo para el desplazamiento de esta partícula de aquí a acá. Entonces vamos a ocupar las expresiones que hemos estado ocupando. En este caso es aquí está marcando de la posición 1 a posición 2. Tenemos fuerza coseno de teta por ds. Nosotros vamos a integrar del punto 1 al punto 2, pero como estos términos son constantes, ¿qué hacemos con las constantes en las integrales? Pues las sacamos y es donde obtenemos esta expresión. Ya resolviendo esta integral nos va a quedar S y hay que evaluar límite superior menos límite inferior y a partir de la solución de esta integral sustituyendo los límites vamos a llegar a esta expresión. Ahora tenemos este caso que es el trabajo de un peso. Bien, nosotros ahora vamos a considerar pues la masa de la partícula que vamos a estar desplazando. Obviamente como la dirección en la cual se va a desplazar por el efecto de la gravedad pues va a ser de forma vertical. Entonces aquí tenemos una altura y aquí tenemos otra altura. Esta diferencia entre la altura donde está ubicado desde el punto inicial al punto final, vamos a decir que va a ser delta y. Haciendo el uso de la expresión anterior y resolviendo la integral, vamos a llegar a esta expresión. Aquí obviamente pues tiene un signo negativo por la dirección con respecto a la vertical que va a ser hacia los valores negativos. Bien, también tenemos otro caso que es el trabajo de una fuerza de un resorte. Aquí hay que considerar obviamente esta constante, la constante K del resorte y el desplazamiento que vamos a generar de ese resorte para poder calcular nosotros la fuerza que se está generando en este resorte para poder desplazar esta partícula. El comportamiento que tenemos aquí es un comportamiento lineal. Vamos a mover la partícula de este punto, más bien de este punto a este punto, y este es el efecto que se va a llevar a cabo. Entonces nuevamente vamos a tener que hacer uso de la
expresión integrándola, y al momento de resolverla pues vamos a llegar a esta solución. Vamos a hacerlo aquí rápidamente. Tenemos f de s, nosotros aquí tenemos los límites s1, s2, vamos a sustituir a f por fuerza por desplazamiento. Entonces tenemos, vamos a tener un signo negativo por lo que comentábamos anteriormente de las condiciones de que como tiende a regresarse, pues va a generar un trabajo negativo. Entonces ya tenemos ahí la condición, perdón, pero aquí es K. Aquí en lugar de F va a ser K. Entonces aquí en lugar de esta F va a ser K, S. A ver, aquí la tenemos. Negativa por ds. Nuevamente S1 y S2. Bien, en este caso pues vamos a sacar lo que es la constante. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera: menos K, S1, S2, S de S. Resolviendo esa integral nos queda S cuadrada sobre 3, que va de S1 a S2. Ya resolviendo y sustituyendo esta integral con estos límites, pues de lo que les comentaba, vamos a llegar a esta expresión para poder evaluar en el caso que se presente el trabajo de una fuerza cuando tengamos la presencia de un resorte. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Dice: el bloque de 10 kilogramos de la figura descansa sobre el plano inclinado. Si el resorte originalmente está alargado 0.5 metros, determina el trabajo total realizado por todas las fuerzas que actúan en el bloque cuando una fuerza horizontal de 400 newtons lo empuja hacia arriba. El desplazamiento S es de 2 metros. Bien, ahí tenemos la figura. Aquí la posición inicial del bloque nos menciona que es 0.5 metros. Ahí está. Bien, lo primero que vamos a hacer para poder resolver este ejercicio, vamos a ver qué casos están presentes de los que acabamos de comentar en las diapositivas anteriores. De entrada, el primer caso que tenemos pues es trabajo de una fuerza constante. Trabajo de una fuerza constante. Fuerza constante. Es esta P con esta magnitud de 400 newtons se ha aplicado desde este punto o desde este elemento para poder desplazar este elemento de este punto a este punto. Por eso nosotros tenemos a partir de esta fuerza P el caso de una fuerza constante. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar la siguiente expresión. El trabajo, vamos a poner aquí en subíndice, de una fuerza constante es igual a F, o la fuerza. Vamos a dar esto. La fuerza constante que estamos aplicando, vamos a utilizar la componente que está alineada al desplazamiento por S2 menos S1. Esa es la expresión que vamos a utilizar para poder obtener el trabajo a partir de esa primera condición. Otra condición que se está presentando y que hay que considerar es el trabajo de un peso. Trabajo de un peso. ¿Por qué? Porque tenemos este elemento y tiene un peso de 10 o una masa de 10 kilogramos, que a su vez va a generar un peso aplicando esta expresión, masa por gravedad.
En este caso vamos a utilizar la siguiente expresión, que es el trabajo a partir de un peso es igual a menos peso por el desplazamiento vertical. Y el último caso que nosotros tenemos presentes es el trabajo de una fuerza de resorte. Trabajo de una fuerza de resorte. Bien, para esta expresión nosotros vamos a aplicar la siguiente expresión, que es trabajo por un resorte va a ser igual a menos un medio, entonces la expresión menos un medio ks2 al cuadrado menos un medio ks1 al cuadrado. Podemos factorizar el 1 medio y la k y el 1 medio y la k y nos va a quedar como menos un medio k por S2 al cuadrado menos S1 al cuadrado. Esas son las expresiones que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque para poder determinar el trabajo total nosotros necesitamos calcular o sumar de forma algebraica las fuerzas o el total de las fuerzas involucradas, que en este caso es, el trabajo involucrado. En este caso es el trabajo de una fuerza constante más el trabajo de un peso más el trabajo de un resorte. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular de forma individual cada uno de los trabajos con base a lo que tenemos aquí y al final vamos a sumar todos esos parámetros. Bien, aquí tenemos nuevamente la figura. Vamos a sacar el diagrama de cuerpo libre para poder entender un poquito más qué es o cuáles son los datos que vamos a estar utilizando. Aquí de entrada pues tenemos la masa, que es de 10 kilogramos. Para obtener el peso pues sería 10 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y esto nos va a dar 98.1 newtons. ¿Sí? Este es el peso. Vamos a ponerle W mejor para que no se confunda con esta fuerza P. Vamos a ponerle W, W, W. Bien, ahí está. Tenemos la fuerza que genera el resorte en esta dirección. Fuerza del resorte. El ángulo. Aquí tenemos que tiene una inclinación de 30 grados. Vamos a ver si tuviéramos este elemento aquí con el plano cartesiano de referencia y nosotros lo inclinamos a ese elemento un ángulo θ, pues obviamente con respecto a un horizontal, esta fuerza que tenemos aquí se va a desplazar θ y esta fuerza que tenemos aquí, o más bien este elemento que tenemos aquí con respecto a la vertical también se va a desplazar ángulo θ. A lo que voy con eso, que vamos a utilizar esos ángulos que va a estar presente aquí, θ de 30 grados y aquí también 30 grados. Bueno, aquí no va a ser como tal θ, vamos a poner 30 grados. Aquí igual vamos a poner esos 30 grados solamente. Entonces tenemos este desplazamiento con respecto al ángulo en nuestro elemento. Bien, vamos a calcular entonces de entrada el primer trabajo debido a una fuerza constante. Tenemos la expresión, la vamos a transcribir aquí, que sería U. El trabajo de la fuerza constante va a ser igual a la fuerza constante por el coseno de θ por S2 menos S1.
Vamos a ver por qué en este caso esto. Vemos el desplazamiento. Vamos a hacer aquí una figurita. Vemos la línea de acción del desplazamiento. Tenemos que la fuerza está así. Pues obviamente necesitamos la componente de la fuerza que esté alineada a este desplazamiento. Es por eso que va a ser F coseno, y el ángulo que estamos utilizando aquí pues es el θ, que es de 30 grados. Entonces esta expresión nos va a quedar sustituida de la siguiente manera. Tenemos que es 400 newtons por el coseno de 30 por los puntos del elemento o los puntos del desplazamiento. Aquí va a ser S2, que de aquí hasta abajo, si sabemos que inicialmente tenemos de aquí a acá 0.5 metros, entonces va a ser que la posición de S2 va a ser 2.5 metros. Entonces tenemos 2.5 metros menos la posición de S1. La posición de S1 va a ser esta, que va a ser de aquí a acá, que sería de 0.5 metros. Entonces vamos a obtener, ya llevando a cabo esta operación, una magnitud de 692.82 joules. Ya tenemos el primer término para poder determinar o calcular el trabajo total. Bien, vamos ahora con el siguiente, que es cuando tenemos el trabajo de un peso. Vamos a marcar aquí una flechita cuál corresponde a cada uno de los trabajos. El trabajo de un peso es menos el peso por el desplazamiento vertical. En este caso pues ya tenemos el peso. El peso es de 98.1 newtons. El desplazamiento vertical que va a experimentar pues es la diferencia del punto S2 al punto 1. Entonces tenemos que sería esta distancia de aquí a acá, y ya nos lo está dando el ejercicio, que es 2 seno de 30. Esa es la distancia del punto 2 al punto 1 con respecto al eje vertical. Entonces tenemos que es 2 seno de 30. Aquí obviamente 2 son metros. Aquí tenemos un signo negativo. Entonces vamos a tener que el trabajo debido al peso va a ser igual a menos 98.1 joules. Ya resolviendo esa operación, este es el resultado que nos da. Ya nos queda por determinar solamente el trabajo debido al resorte. En este caso, para poder determinarlo, teníamos ya una ecuación por ahí factorizada o simplificada de alguna manera, que va a ser, déjenme quito estas líneas, listo, que va a ser igual a menos un medio de K por S2 al cuadrado menos S1 al cuadrado. Haciendo la sustitución vamos a obtener lo siguiente. Tenemos que la constante K que nos indica en el ejercicio es de 30 newtons sobre metro. Entonces tenemos aquí por 30 newtons sobre metro. Por los puntos donde está ubicado el bloque que queremos desplazar. Ese 2 ya habíamos determinado que es 2.5 metros. Entonces sería 2.5 metros al cuadrado menos
punto donde está ubicado o la distancia a la cual está ubicado el bloque en un primer momento. En este caso sería a 0.5 metros al cuadrado. Ya resolviendo esta expresión o esta operación, vamos a obtener un valor de menos 90 joules. Bien, ya tenemos los tres trabajos que necesitamos para poder calcular el trabajo total. Entonces aquí tenemos el debido a una fuerza constante, que sería 692.82 joules, más el debido al peso, que es de menos 98.1 joules, más el debido al resorte, que es de menos 90 joules. Entonces, resolviendo esta operación, vamos a obtener un resultado de 504.72 joules, y este sería el resultado del trabajo neto que presenta estas condiciones y con base a los datos que nos da el ejercicio.